patria celestial no es el don, no es el talento, es la sangre de Jesucristo derramada sobre tu cabeza la que te otorgó. Que la palabra que hemos de escuchar en esta hora caiga en una tierra fértil, en una tierra preparada, y que podamos ser oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de ella. La verdad es de que nosotros estamos bien aquí en la casa del Señor, hermanos. Solo unos cuantos, ¿verdad? Nosotros estamos bien aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque mire allá afuera lo que pasa, ¿verdad? Pero bueno, usted no pierda la concentración, sino que atendamos hoy a la palabra del Señor. Yo quisiera hablarles de este tema que el Señor puso en mi corazón, al cual hemos puesto por nombre la iglesia y el hogar. Hemos hablado constantemente de la importancia del servicio, de la importancia de crecer en el conocimiento del Señor, y todo eso es importantísimo. Pero a veces hacemos que las cosas que son como tan del diario, como que le vamos perdiendo la sazón, ¿verdad? A veces a los cristianos que ya tienen la costumbre de ir a la casa de Dios, ¿verdad?, quieren oír un mensaje, un bombazo, una revelación, un evangelista que les saque los tímpanos a puro grito a uno, y realmente hacemos a un lado las pequeñeces que son tan grandes en la vida cristiana. Y una de ellas es el principio que en los hogares, todos estamos aquí con hogares, ¿verdad? Usted no cayó solito del cielo, usted forma un hogar o es parte de un hogar. La importancia de que los hogares sepa qué es la iglesia que el Señor ha levantado en cualquier lugar. Y para eso quiero que veamos Génesis capítulo 7, versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. ¿Cuántos iban a entrar entonces? Él y toda su casa. Entra al arca o en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, el principio divino, el principio de Dios es de que toda tu casa y toda mi casa entre al arca. Y el arca aquí es símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se venía una hecatombe, se venía un diluvio, se venía una destrucción masiva mundial en ese entonces, y todos aquellos que estuvieran adentro del arca que había construido Noé, todos los que estuvieran ahí no iban a ser destruidos, sino que iban a ser salvados de ese diluvio que venía. Hoy por hoy no vamos a ser destruidos con agua. Dice la Biblia que viene, hermano, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos difíciles. Lo que la Escritura lo dice como la tribulación y la gran tribulación. Y en medio de ellas una serie de destrucciones ecológicas, una serie de destrucciones en las esferas celestiales. Se levanta la coalición del falso profeta y el anticristo, y bueno, todo lo que ya sabemos. Viene una destrucción masiva, pero hay un arca cuyo nombre es Jesucristo, y todos aquellos que entremos al conocimiento del Hijo de Dios podemos ser librados de esa hecatombe que viene. Así que yo quiero hacerle una pregunta esta noche. ¿Usted cree que es importante tener a Cristo en el corazón? Ok, entonces es importante que como casa, como hogar que formamos, metamos a nuestra familia al arca. Mire, hermano, ¿qué habrá sido, qué será más difícil, hermano? Meter un par de leones al arca, hermano, un par de cocodrilos, un par de asnos, hermano, burritos, hay un par de mulitas que entran ahí, hermano. ¿Cuántos animales solitos se fueron para el arca? Tenemos que luchar porque nuestra familia entre al arca, hermano. El arca, ya le dije, es Cristo, pero los que ahora ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos que nos espera la vida eterna cuando Él venga, amén, tenemos que luchar para que esa arca, que es la iglesia,
nuestros hijos y todo estemos en la iglesia. Y mire, este es un pensamiento, por ejemplo, no pastoral, no ministerial, ni una decisión arbitraria de que, no, el pastor quiere que todos los días esté en la iglesia. Él como no tiene nada que hacer, hermano, sí tengo mucho que hacer, le cuento, oye. Pero yo sé que estar en la casa del Señor es un principio que atrae la bendición a los hogares. Entonces yo quiero mostrarle a la luz de la palabra los principios sobre el orden divino de la iglesia para los hogares. No principios humanos, sino lo que la Biblia enseña al respecto de lo que Dios provee para aquellos hogares que habitan en una iglesia. Usted y yo somos bienaventurados porque tenemos una casa donde reunirnos, hermano. Mire, hay gente que anda deambulando de iglesia en iglesia, o ni siquiera de iglesia en iglesia, sino que a lo mejor tuvo un fracaso ministerial en alguna iglesia y eso lo detuvo. Eso lo detiene, ya no quiere congregarse, ya no cree en los pastores, ya no creen en la Biblia, ya no creen ni en Dios, mejor se apartan. Pobrecitos ellos, clamamos misericordia para la vida de ellos. Pero usted y yo somos bienaventurados porque el Señor preparó este lugar para que nosotros nos pudiéramos reunir, no solamente para adorar su nombre y para alabar su nombre, sino que para que fuésemos restaurados de muchas cosas que nos aquejan a nosotros. Yo me he puesto a analizar, por ejemplo, hermano, cómo es de que muchas familias han vivido una vida desordenada tiempos antiguos. Y cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a la casa del Señor, tienen que empezar a tener una nueva formación. Y cómo duele que lo formen a uno, hermano, sobre todo si es de aquellas vasijas recias, duras, hermano, así gruesas que les cuesta que le quiebren la oreja, hermano. Porque cuando hemos sido mal formados, hermano, en algún lado, lo que hay que hacer es sencillo: hay que quebrar la vasija. ¿Me escuchó? Y entonces, quebrada la vasija, los parámetros que nos pudieron haber enseñado, hermano, los paradigmas y todos los problemas sociales que pueda traer uno en la mente, ahí Dios poco a poco, por medio de su Espíritu Santo, a través de las iglesias que tienen la sana doctrina, empiezan a formar otra vez la vida de uno. Vea que a uno el mundo no le enseñó nada más que a ser mentiroso, hermano. El mundo le enseñó a uno nada más a ser aprovechado. El mundo le enseñó a uno, hermano, hasta robar. Y cuando uno viene a Cristo, no puede venir a robar a la iglesia, ¿verdad que no? Dígame que no, hermano, si no, mire, qué terrible esta situación, ¿verdad? No podemos venir aquí a pelearnos, hermano, a jalarnos los mochos, ¿verdad? No, pero tenemos que dejarnos formar. Usted me haría un favor esta noche. Dígale al hermano que está a la par suya: déjate formar. Dígaselo, por favor, déjate formar, dígale. Déjate formar, dígale, no seas duro. Entonces, quiero mostrarle un principio divino. Génesis capítulo 1 al versículo 4. Versículo 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Dónde estaban las tinieblas? Sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces yo aquí veo un principio básico, hermano, que Dios no habita en las tinieblas. Es decir, Dios no habita en el desorden. Por eso el Espíritu de Dios no se movía en todos lados, se movía en el mar donde había quietud, ¿sí? Pero la idea de la presencia de Dios es que Dios llene todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si eso lo traemos al hogar, todos los hogares, todas las familias, en todo lugar, Dios debería de habitar. Pero le pregunto, ¿Dios habita en todos los hogares? No. ¿Por qué? Porque hay desorden. Y donde hay desorden, Dios no habita. Tenemos que ordenarnos. Es decir, tenemos que separar lo que a Dios no le agrada
y adoptar lo que a Dios le agrada. Ahora, las personas se preguntan, hermano, pero ¿qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada? Bueno, eso lo vamos a aprender a la luz de la palabra. Eso lo vamos a ir aprendiendo, hermano, conforme vamos siendo adoctrinados, enseñados o ministrados a través de un ministro o en la iglesia. ¿O no le ha pasado a usted, hermano, que a veces tiene una duda de la palabra del Señor y cuando viene al culto se va diciendo, alá, ese hermano, como que alguien le dijo lo que yo estaba leyendo? Ahora ya salí, ya sé lo que quiere decir. Pero si no hubiera venido, no hubiera salido de la duda. Entonces, principio número 1, hay que ordenar los hogares. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ordenar tu hogar, hermano. Hermana, hay que ordenar el hogar. Hermano, pero si yo barro y trapeo, no. Ordena tu vida espiritual. Pon prioridades en tu casa. Quiero hablarle otro principio al respecto de la iglesia. Apocalipsis, vea, de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, otra vez, versículo 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y oí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Aquí. Es Cristo, no tenga pena, diga, es Cristo, es mi Señor. Dice que Él estaba en un éxtasis espiritual y oyó que en medio de los candeleros salió una voz y era Cristo, que luego le dice, Juan, no tengas temor, yo soy el principio y soy el fin. Ahora, el principio de lo que yo le estoy enseñando aquí esta noche es que en los candeleros es allí donde Dios habla. Ese es el principio de Dios. Cuando Juan entró ahí, en el candelero es el lugar donde Dios habla. ¿Y cuál es la figura del candelero? Bueno, ya que está mero ameno hoy, yo no sé si lo que quiere es, pero tranquilo. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son. Entonces, ¿dónde habla Dios? En las iglesias. Hermanos, si eso se lo enseñaron a uno cuando era chiquito, hombre. Bueno, yo no sé a usted, pero a mí me lo enseñaron. Y eso que no iba a la iglesia evangélica. Pero a mí me decían que cuando iba a la iglesia tenía que entrar callado y salir de retroceso. Porque ahí estaba Dios y realmente ahí no estaba el verdadero Dios. Sin embargo, a uno le enseñan que las iglesias es donde Dios habita. Por eso, hermano, si tú necesitas que Dios te hable, es en las iglesias donde Dios te va a hablar. Dios habla a la luz de la palabra. ¿Cómo no lo voy a saber yo si cuántas veces Dios no me ha hablado así, hermano? Dios me habla a través de un canto, me puede hablar a través de la naturaleza, pero el principio, diga conmigo, principio. El principio es que Dios habla en las iglesias. Y fíjese que mucha gente que anda caída cree más eso que los cristianos. Por eso, hermano, si alguien lo llama y le dice, hermano, véngase a mi casa, aquí le voy a hablar de parte de Dios, aquí le voy a lanzar una su profecía bonita. No, el lugar donde Dios habla es en las iglesias. Por eso la gente, hermano, cuando anda allá afuera, andan caídos los cristianos. ¿Por qué se meten aquí a llorar y a pedir perdón? Porque sabe que en las iglesias está Dios. Entonces, ¿cuántos creen que Dios está aquí esta noche? Ahí es donde Dios habla. No desubiquemos nuestros pensamientos. Ahora, basado en ese principio, yo quiero hablarle de algunas bendiciones que hay dentro de las iglesias. Mire, yo no le estoy diciendo eso solo en esta iglesia, no, pero gracias a Dios yo siento la bendición de Dios en esta casa. Hay muchas iglesias que lo tienen, pero como usted está aquí, yo le estoy hablando a usted
para que aprendamos el principio, el orden divino de la importancia de la iglesia. Veamos del primero. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 9 y 10, y luego nos vamos a saltar al versículo 17 y 18. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué bendición tiene uno en la iglesia, en los templos, hermano. Es que ahí Dios cambia las vidas, hermano. Mire que Ana, aparte de ser estéril, era una mujer amargada. Era una mujer con conflictos en el hogar. Era una mujer que estaba desesperada, porque la Biblia relata, hermano, que Penina, que era su rival, siempre le importunaba a la hora de comer. Entonces ella no era así como usted, que usted está dispuesto para comer esta noche, ¿verdad? Ella dice la Biblia que no comía por la amargura que había en su corazón, porque era estéril, porque tenía problemas en el hogar. Pero ella buscó el lugar apropiado para que su vida cambiara. No se fue a la casa de un hermano, no se fue a la casa de una hermana, no se fue a meter sola, no, fue al templo. Es el lugar que Dios dejó para ti y para mí, hermano. ¿No le ha pasado a usted? Nunca ha venido usted, que ha venido, pero que ya no aguanta, hermano, y se postra y empieza a derramar. ¿Cuántos han sentido eso sabroso? Hermano, si a veces en la casa no se puede. A veces la hermana quiere hincarse a orar, hermano, y se hinca a orar cuando ¡plinguín! Se cayó el niño, hermana. Y también que está orando: Padre, te doy gracias. Y la bulla de los niños, y se para: cállense, muchachos, estoy orando. No se puede. Hay muchos distractores. Pero en la casa de Jehová se llega a orar y a llorar y a amargar, sacar la amargura. Y ahí está el ministro. Este ministro no lo va a juzgar, pero estaba algo chanfleadito, estaba algo malo. Pero Dios atendió a la voz del ministro. Impresionante eso, ¿verdad? Porque al ministro que Dios había puesto en ese tiempo, ya se le había acabado la revelación. Sin embargo, la palabra que él le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Dios se la otorgó. Entonces la palabra ministerial tiene poder. Entonces tenemos que buscar el canal adecuado, sabiendo que en la iglesia Dios hace cambios impresionantes en la vida de uno. Por eso, hermanos, si a veces uno está desanimado y sin ganas de venir y ya no quiere seguir caminando y no sabe qué hacer, lo peor que puede hacer uno es ausentarse de la casa de Dios. Lo peor. ¿Se recuerda que el martes estuvimos hablando de que no era bueno descender, de todo lo malo que nos provocaba el descender? Entonces es lo mismo. Veamos otra cosa que nos da bendición: estar en la casa del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Muchos se agarran de este texto, ¿verdad?, para dormirse en la iglesia, pero no, él porque vivía en la iglesia, ¿verdad? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. A ver, ¿a cuánto les gustaría que Dios los llamara algún día? A ver, quiero ver las manos levantadas. ¿A cuánto les gustaría que Dios los llamara? ¿Dónde te va a llamar? En el templo. En el templo. Por eso, hermano, hemos hablado que los becerros, usted sabe las ofrendas, ¿verdad? Los palominos, los corderos, los bueyes, las ovejas y los becerros. Usted sabe qué es un becerro, ¿verdad?
es una oveja que ya creció, es el más grande, pero es chiquito en cuanto al buey, ¿verdad? Pero es el que ya creció dentro de las ovejas. En las iglesias deberían de haber becerros, ya crecieron. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, los llamados deben ser llamados de la iglesia. Ese es el principio. Por eso yo no mucho estoy de acuerdo, hermano. Por ejemplo, cuando alguien acaba de aceptar al Señor, bueno, yo sé que Dios hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que acepta al Señor y al mes y medio ya está poniendo una iglesia, al año está poniendo iglesia. Y la experiencia, pues. Y todo esa madurez que conlleva el ministerio. Mire, es como los niños predicadores. ¿Usted ha oído los niños predicadores? No me haga así de vista corta, hermano. Más de alguno ha oído comentarios de niños que son predicadores y buenos, pero no está muy bien eso, hombre. Porque no es cómo empieza uno, es cómo termina. Mire, la carrera, si le podemos llamar carrera, que entre más viejo se ejerce mejor, es el ministerio. Porque los años no pasan por gusto. Cualquiera diría, hermano, mire, yo a los 20 años yo ya puedo ser pastor, a lo mejor, pero le puede costar mucho. En cambio, y algo así, rodado con llanta Apache, tal vez. ¿Ah? En las iglesias están los llamados divinos de parte de Dios. Por eso tienes que ser perseverante, debes ser constante, hermano. Tu casa. Vea que aquí, ¿usted sabe quién era la mamá de Samuel? ¿Ah? Allá atrás, ¿sabían quién era la mamá de Samuel? Sí, la del versículo anterior. Esa mujer que llegó al templo a llorar amargamente. Quiere decir que esa mujer no se separó del templo. Nació su hijo, cumplió el voto que le había dado al Señor. Y Dios en recompensa llamó a su hijo. Padres de familia, ¿cuánto les gustaría que sus hijos fueran siervos y siervas del Dios Altísimo? Tu responsabilidad y mi responsabilidad es estar en el templo con los niños. Mire, el niño estaba dormido. ¿A quién le importa que todos que no se duerma el papá y que se le olvide el niño, verdad? Pero los niños se duermen. Mire, los hijos cristianos, yo lo digo porque mis hijos ya así crecieron, pues ya están grandecitos. Pero hermano, es impresionante que la forma de crianza de los que no conocen al Señor es bien diferente a la de uno. Por ejemplo, yo tenía mi primo a la misma edad de mi hijo grande. Se llevan como 2 meses o 3 meses. Pero cuando uno llegaba a visitarlos a la casa y él estaba dormido, hermano, antes de tocar la puerta ya le habían abierto la puerta a uno. Entonces yo le decía, pues sí, porque ¿qué voy a hablar, verdad? Mímica o qué, no puedo jugar. En cambio los hijos de los cristianos, en medio del culto, tongo, y los güeros duermen, o sea, sí. Pero es ahí donde Dios los llama. Quizás para ti hubiera sido el culto más aburrido, pero quizás ese día Dios visita a tu hijo con su Santo Espíritu. Es que esa es una realidad, hermano. Eso es algo que a veces los padres en el hogar no lo valoran, no lo meditan de esa manera. Por eso yo he enseñado que cuando uno falta un día a un servicio, hermano, no se perdió 2 horas de culto, no se perdió una prédica, no se perdió una alabanza, se perdió quizás muchas cosas más que le pueden llevar hasta la vida o la muerte. Porque quién quita que en esas 2 horas que no venimos al culto, alguien que había tenido una enfermedad y que había tenido problemas, Dios lo sana, porque ¿cuántos saben que Dios hace milagros hasta el día? Dios lo sana y se va tranquilo. Ese niño que estaba rebelde, esa niña que estaba rebelde, que le quería ser novio de ese impiazo, de ese gentil, ¿verdad?
pero el día que vino a la iglesia, Dios le habló y le cambió la mente. Entonces no perdió 2 horas, perdió un montón. Pero es en la casa de Dios donde los hogares tienen la oportunidad de servirle al Señor. Hermano, yo creo que esta casa es una casa de oportunidades para muchos ha sido de oportunidades. Pero tenemos que aprovecharlas bien en el contexto de la humildad y de la responsabilidad. Porque el mundo nos ha enseñado que hagamos la cosa como querramos y como podamos. Y entonces viene la gente muchas veces a las iglesias y dice: mire, yo voy a cantar. Ok, ¿sabes cantar? No, pero como es para Dios, ahí se va, dice, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser eso? Para Dios lo mejor. ¿Cuántos me dicen amén al respecto? Para Dios lo mejor. Y entonces Dios, que para Él no hay problema de observar a tu familia y a mi familia, y aunque a lo mejor el ministro no se dé cuenta de tu trabajo, de tu esfuerzo, hay un ojo divino. Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice que Dios mira, dice, desde el cielo a los buenos y a los malos. Dios los está observando. Dios observa tu esfuerzo. Dios observa cuando estás en tu casa. Mucha, apúrense, hombre. Acuérdense que el pastor tan bravo que si no nos va a decir nada. Apúrense, hombre. Y ahí van, hermano, y vienen corriendo. Ya se sentaron, dice. Pero mira, papá, nos traes enojados. Así, pero ustedes pídanle perdón al Señor aquí, ya estuvo. Y Dios los visita. Tarde o temprano, Dios los va a honrar. Porque entonces, si no lo hace, Dios dejaría de ser Dios, y Dios es fiel hasta el día de hoy. Entonces, hermano, si has escalado y escalado y escalado, ya no mires para atrás, no te conviene. No nos conviene ponernos orgullosos, no nos conviene ponernos apáticos. No, hombre, nos conviene seguir caminando, porque cuando menos sienta, la honra, el llamado de parte de Dios va a venir sobre tu vida. Amén. Veamos otro. Segunda de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces es en el templo donde Dios tiene sus oídos puestos. Es aquí donde Dios está dispuesto a escuchar tu clamor. Vino alguien angustiado, invoque al Señor aquí y Dios lo va a oír. Mire, hermano, yo estoy asombrado, porque aunque muchos hermanos están pasando, hermano, alguna zaranda en este tiempo, hay un montón de hermanos que están viendo la bendición y la respuesta de Dios en sus vidas. Y eso me alegra a mí, digo yo, gloria a Dios, digo yo, ¿verdad? Y de ahí cuando me voy con nosotros digo, gloria a Dios, ayuda, esto está bien, Señor, ¿verdad? Pero hermano, Dios responde al clamor de sus hijos en su casa. Si uno tiene angustia, venga a la iglesia. No, hermanos, que estoy deseando. Venga a la iglesia. Sus hijos tienen problemas, venga a la iglesia. Yo le decía, hermanos, si sus hijos están enfermos, venga a la iglesia un ratito a orar al Señor, a clamarle al Señor. No tiene cómo irse, cómo venir, véngase. Dios le va a proveer. Oiga, Dios jamás nos va a dejar solos ni desamparados, hermano. Aunque a veces nos sintamos así, pero Dios prometió estar con nosotros y Él lo va a cumplir. Dale palmas fuertes al Señor, aleluya. Pregunto, ¿es importante que los hogares vengan a la iglesia? Mi hijo, vamos a la iglesia. Hoy no tengo ganas. Y ahí está el papá alcahueta, ¿verdad? Déjalo, mi hija, déjalo, pobrecito el patojo. Déjalo ahí, que se quede. Ahorita venimos, mi hijo. Si puede traerlo a la iglesia, tráigalo. Enséñele lo bueno. ¿Qué lo deja? Viendo tele, jugando Nintendo, qué sé yo, juegos de esos, en el internet, en su teléfono. ¿Qué hace ahí?
Estoy viendo la prédica. Entonces hubiera venido. ¿Qué le edifica eso? No, si pobrecito viene cansado. Hermano, ¿y quién no se cansa en estos tiempos? ¿Quién no se cansa? No, pero es que mire la sociedad. Sí, la sociedad está bien, pero tus hijos y mis hijos dependen de tu ejemplo y de mi esfuerzo también. Si uno le pone a escoger a los muchachos, ¿qué quieren hacer? Siempre escogen lo más fácil. Siempre. Usted también lo haría. Hermano, si a usted le dijeran, mira, ¿querés trabajar o no querés trabajar? De todos modos te vamos a pagar. ¿Usted qué dice? Ah, ¿ya vio pues? ¿Ya vio? Entonces si uno le pone a los hijos a escoger, mira amigo, ¿qué querés? ¿Querés ir a la iglesia o querés ver tu buena película? Yo te la voy a traer. Se va a quedar viendo la película. Por eso los muchachos que llegan a las iglesias, hermano, y aunque lleguen como lleguen, Dios los bendice, hombre. Dios los bendice, hermano. Hermano, yo me recuerdo, llegué joven a la iglesia, bien muchachito, llegué a la iglesia, hermano, y fui clavero también de plano, ¿verdad, hermano? Y tuve mis conflictos, pero Dios me ha bendecido, hermano. Entonces, en este lugar, en las casas, es decir, en los templos de Dios, por eso me llama la atención cuando, no sé si usted se ha dado cuenta, cada versículo habla el templo de Jehová, el templo de Dios, porque está el templo de Baal también, el templo de Astaret, hay un montón de templos. Pero cuando uno está en la casa de Dios, ahí Dios escucha nuestro clamor. Quiero preguntarle a usted algo. ¿Dios le ha contestado alguna vez y lo ha ayudado en su necesidad? ¿Ya vio pues? Veamos otro. Primera Reyes capítulo 7 versículo 21. Estas columnas puso en hiestas, es decir, las erigió, ¿verdad? En el portal del templo. Y cuando hubo en estado la columna de la mano derecha, le puso por nombre Jaquín, que quiere decir el Señor establece. Y en estado la columna de la mano izquierda, le puso su nombre Boaz, que quiere decir solo en él hay fortaleza. Salomón estaba terminando de construir el templo de Dios y había hecho una recámara, otro templo, ¿verdad? Donde él iba a emitir sus juicios. Ahí iba a ser el juzgatorio. Y cuando terminó los atrios del templo, puso dos columnas, así como estas, ¿verdad? Y la que puso, dice, en el lado derecho le puso Jaquín, que quiere decir Dios establece, y en la izquierda le puso Boaz, que es solo en él hay fortaleza. ¿Por qué? Porque es en la casa de Dios donde se establecen principios. Y es ahí donde a veces, hermano, choca. Porque a veces uno trae un principio de libertinaje, un principio de llanero solitario, un principio de a mí nadie me manda, un principio de yo hago mi gana. No, yo lo sé todo, y no es así, porque es en las iglesias donde Dios establece los principios para que la vida sea mejor para los hogares. A veces no nos gusta oír eso. Por ejemplo, cuando uno de hombre es irresponsable. Aquí son los responsables, ¿sabes? ¿Verdad, hermanos? Aunque sea un amén masculino, ¿verdad? Pero cuando hay hombres irresponsables y entonces empieza el predicador a hablar, hermano, no es bueno que sea un marido irresponsable y que no le dé gasto a la mujer y que no trabaje y que pase acostado todo el santo día. Debería, el que es irresponsable empieza, ay, qué calor, ay, ya me aburrí. Le están picando el cuco. O cuando se dice la mujer debe ser sumisa, ay, la mujer le cambian los ojos, ¿verdad? Y empieza a hacer los ojos para arriba y para abajo así. Pero es en la iglesia donde se establece. O los jóvenes, ¿verdad? Cuando se les lee el versículo aquel, honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días de vida sobre esta tierra. Ya empiezan otra vez, dice, ¿verdad? Pero es en la casa de Dios. ¿No lo ha normado Dios a usted aquí en este lugar, hermano? Mire, a veces uno venía con unas sus cosas tan feas, hermano, pero en la iglesia lo ordenan a uno. Máxime cuando va encarrerado uno en lo que uno dice y de repente le dicen, alto. Yo. Sí, tú. Ay, sí, se establece. Hay cosas que no se pueden aceptar. Hay principios básicos en la escritura para el ejercicio de un servicio, para el ejercicio de la adoración o del ministerio.
Pero es en el templo donde se establecen los principios y es en el templo donde se recibe la fortaleza del cielo. Yo me he percatado, hermano, que muchas veces venimos cansados. Como dice aquel canto, ¿verdad? Cansados del camino, ¿verdad? No sé por qué dicen así, pero bueno. Pero venimos fatigados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los jóvenes correrán y se cansarán, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, fortaleza. Hogares que ya no saben qué hacer, que están desanimados, cuando llegan al templo, oyen la palabra, son ministrados en la profecía, en la alabanza, salen diferentes, salen fortalecidos, hasta se empiezan a amar otra vez. Necesitamos la fortaleza del Señor, amén. Vamos al siguiente, Segunda de Reyes 11:15. La oiga, este es terrible, hermano, este versículo. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Hermano, en la casa del Señor se aprenden a tomar decisiones, ¿cómo le diría? Gruesas, pues, difíciles. Atalía, hermano, usted sabe que era la hija de Acab y de ¿cómo se llamaba esa otra mujer fea, hermano? Jezabel, ajá. O sea, Jezabel era mala, hasta se volvió un espíritu. Pero Atalía, esa fue peor, porque ella llevó la idolatría a todas las tribus. Y ella, hermano, mató a sus familiares y a sus hermanos, hijos y todo, para reinar ella. Pero el sacerdote Joiada había guardado, escondido a uno. Y cuando el niño creció de 8 años, 6 años, no me recuerdo, lo sacó para que gobernara el pueblo de Israel. Y cuando ella se enteró, dice la Biblia, que ella metió a todo el pueblo en el templo de Dios, y ella se metió. Pero ella era una hija del diablo, hermano. Entonces el sacerdote dijo: sáquenla de aquí, y todos los que la persigan o la sigan a ella, también mátenlos. Porque en el templo se toman decisiones, se aprende a tomar decisiones difíciles, hermano. Nosotros aquí podemos tener luchas, podemos tener problemas, pero jamás nos vamos a rendir a las cosas paganas. Jamás nos vamos a someter a principios humanísticos, hermano. Vea cómo está el mundo permitiendo todo, hermano. Lamentablemente, ¿verdad, hermano? Los Estados Unidos, que es un país, es una potencia mundial, y como potencia, lo que pasa allá, hermano, repercute proféticamente en todos los demás ambientes. Y ellos, hermano, al aceptar, por ejemplo, el homosexualismo como un género normal y el casamiento entre mismos sexos, hermano, eso es un conflicto, obligando a que los casen y aceptar la unión esa. Pero la palabra de Dios dice que eso no es ilícito. Hermano pastor, usted está en contra de los homosexuales. No estoy en contra de ellos. Yo a ellos los que le diría es que vengan y que acepten a Cristo, y aquí los ministramos y los liberamos, y que caminen en el orden de Dios. Pero meternos a ese tipo de mandatos, no, es como meterse al mandato de Atalía. El soborno, hermano, el enriquecimiento ilícito. ¿Cuántas iglesias no se han prestado, hermano, para guardar dinero? No. En la iglesia se aprende a tomar decisiones. Tú tienes que aprender a tomar decisiones. Sobre todo cuando oye uno un tema de esos, ¿verdad? Y usted está en el trabajo: es que mi jefe me dijo que si yo pasaba eso me iba a dar un par de centavitos, un montón de billetes le iba a pasar, ¿verdad? Y oye al predicador que eso no es bueno. Entonces ya empieza la mente: lo hago, no lo hago, pero no tengo para comer, no tengo para los zapatos, no tengo para esto. Pero esa es tu mente, porque la palabra del Señor dice: Dios honra a los que le honran. Si tú lo honras, la honra de parte de Dios va a venir a tu familia. Hay que enseñarle a nuestros hijos a que tomen buenas decisiones, que aprendan a decir no, punto, no. Hay gente que lo peor que puede hacer es que nunca puede decir no, y por eso tiene conflictos. Los mismos familiares lo llaman y le dicen: haga tal cosa, y vaya. ¿Por qué no aprendemos a decir no?
si creemos que eso afecta a la familia, si creemos que eso afecta a nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Y es en la iglesia donde uno es fortalecido en ellas. No podemos permitir que nuestros hijos se enreden en cosas ilícitas. Tenemos que aprender a decirles qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo que a Dios le agrada. Y en ese orden, la bendición del cielo va a caer sobre sus vidas. Lo oigo muy silencioso esta noche, hermano. Pero bueno, a lo mejor el Señor le está hablando. Veamos este otro principio. Oiga esto, hermano. Primera de Crónicas 9:2. Los primeros que habitaron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Aquí venían a ser restaurados por Nehemías y Esdras. Habían estado, hermano, en la deportación de Babilonia. Habían estado en cautiverio, habían sido esclavos de Babilonia. Pero ya Dios empezó la restauración para los hebreos y para Jerusalén. Y entonces narra este capítulo específicamente que empezaron a volver, hermano, los que estaban cautivos, empezaron a volver a Jerusalén. Pero dentro de todos, los primeros en llegar eran los sirvientes del templo. Eso a mí me da la idea de que a los que sirven en el templo tienen un lugar especial para Dios. ¿Me escuchó? No mucho se alegra, hermano. Mire, yo quiero preguntarle, ¿a usted Dios lo ha bendecido por servirle a Él? A mí sí, hermano. Yo no sé si usted no se alegra, pero a mí Dios, mire, si yo he sido el más infiel de todos, usted no sé cómo es que estoy aquí por la pura misericordia de Dios, hermano. Pero Dios me ha bendecido por servirle a Él. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer a usted es enseñarle a que le sirva a Dios, a que no le importe la hora, aunque no le importe su cansancio. Por eso a mí me da a veces hasta así como una sensación de salandrus, ¿eh? Cuando uno así grandote, hermano, así galán, es que no he comido y por eso no fui a la iglesia. Pero si ahí tiene reserva como para 3 años, digo yo. A veces le damos importancia a las cosas tan chiquitas. Y por eso, hermano, cuando uno descubre eso a la luz de la palabra y se mete en el corazón de uno y empieza a ver la bendición del Señor, y dice, no, si aquí está la bendición. Dios ama a todos, ¿cuánto lo creen? Pero al que sirve, Dios le tiene un lugar preferencial. Hermano, Dios hace acepción de personas. Para la salvación no. Para la salvación no. Vengan todos. Pero Dios ama más a otros. ¿No lo dice la Biblia, pues? Que Dios ama al dador alegre. Entonces Dios tiene focalizados las personas que le sirven. Así que si tú le sirves, enséñale a tus hijos a servir a Dios. Mire, cuesta, pero hay que orarle al Señor para que nuestros hijos tengan un espíritu de servicio adentro. Yo me recuerdo, hermano, que nuestros hijos desde chiquitos sirvieron, hermano. Y gracias a Dios, y le pido misericordia al Señor que le sigan sirviendo toda su vida. Pero yo me recuerdo, hermano, que el más grande empezó a tocar batería a los 6 años. 6 años tenía él de edad cuando empezó en la alabanza. Y a veces estaba jugando pelota, hermano. Y me llamaba el pastor, mira, no va a venir, como para variar los de alabanza. No, ese ya es un paréntesis, ¿verdad? No va a venir el que toca la batería porque se le cruzó un submarino en el camino. Y aquel en medio de la chamusca, hermano. Solo corría yo al parque, le pegaba un chiflido y le decía, mira, hay que ir a la iglesia porque no va a llegar el que toca la batería. Ay, no va a llegar, decía él. No. Así que cuando oigas la bocina, te venís corriendo. Al rato pasaba yo en un carrito chiquito que tenía, le toca, venía corriendo, hermano, todo sudado, hermano. Y en el carro se ponía el pantalón, se ponía la corbata, así subía al templo, miren, hermano.
pero ahí le daba. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Por supuesto, pero a veces están así y no vienen, está perdiendo. El templo jamás pierde porque es de Dios. Entonces lo que hacen los templos, la casa de Dios, es darle la oportunidad a los hogares para que sean capacitados, para que sean instruidos y para que tengan la oportunidad de recibir de parte de Dios su bendición. Así que los que sirven al Señor tienen un lugar especial para Dios. Salmo 27. Una cosa he demandado yo a Jehová, esta buscaré. Con este hubiera concluido, ¿verdad? Pero me encontré otro versículo más bonito para la conclusión. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren estar en la casa de Jehová todos los días de su vida? Contaba un pastor que acabo de escuchar predicar, hermano. Pastor ya viejo, hermano. Y dije yo, ¿cuántos años tendrá este hermano? Y entonces, usted sabe que hay viejitos que les gusta decir su edad y hay otras viejitas que no les gusta decir su edad, ¿verdad? Pero creo yo que tenía 76 años el pastor y como 40 y pico años de ministerio. Y decía él, acaba de morir un pastor que trabajaba conmigo en la iglesia, dice. El hermano, no sé cómo, Tomás, pongámosle. No, Tomás no, porque Tomás era incrédulo, ¿verdad? Se acaba de morir el hermano, dice. Pero hasta el último día, dice, reprendía demonios en la iglesia, dice. Y decía él, no, hermano, si a mí Dios me llamó, yo no le tengo miedo a los demonios. Y se ponía a reprender a los demonios. Acaba de morir de 87 años, dice. Caminamos más de 40 años juntos. Todavía eso me pegó más. Qué impresionante, hermano. Una cosa he demandado, Jehová, esa busca. Si buscares como buscas el oro, el trabajo, el dinerito, así como lo buscas, me buscares a mí, dice el Señor, seguramente me encontrares. Pero ¿para qué estar en la casa del Señor, verdad? Porque no estamos para bulto. Para contemplar la hermosura de Jehová. Es que contemplar la hermosura es, me imagino yo, pues, yo así lo he visto y lo he vivido. Es así como respirar y sentir lo sabroso que es estar en la presencia de Dios. ¿Me voy a entender? Contemplando la hermosura. ¡Ay, qué rico, Señor! Yo venía mal, Señor, pero tu presencia, Señor, me hace cambiar. A eso va uno a la iglesia. A la iglesia no se viene a pelear ni a criticar, no. Contemplar tu hermosura. Y para inquirir, y vea lo que la palabra inquirir viene el hebreo bakar, que es inspeccionar, admirar, cuidar. Cuando uno viene a la iglesia, viene a cuidar lo que hay en la iglesia, nunca destruir, nunca pintar, a rayar. Inquirir es cuidar, ir a buscar. Oiga, inquirir es reconocer. Mire, yo a veces me pregunto, hay personas que, hermano, yo nomás entré, nomás pasé el umbral y sentí lo que sentí al principio cuando buscaba a Dios. Y
conforme fue pasando el tiempo ya no lo sintió. Porque inquirir es reconocer. Yo reconozco que el dueño de esta casa se llama Jehová. ¿Cuánto lo creen? Reconocimiento, nada más. Y si Él está aquí, hermano, mire pues, si Él no estuviera aquí, yo mismo me iría y le dijera: usted váyase. Pero sabiendo que Dios está aquí, hermano, lo único que nos resta es reconocer que Él está aquí. Inquirir es reflexionar. A veces venimos caminando así, de ladito, pero cuando uno viene a la casa de Jehová, debe reflexionar en su conducta. Tienes que reflexionar en tu conducta de tu casa, con respecto a tus padres, a tu esposa. Reflexionar en tu manera de ser. ¿Hace cuánto que Dios te ha dicho que te ama y que te va a ayudar a cambiar? ¿Por qué no hemos podido cambiar? Hay que reflexionar eso. Y quiero concluir con este salmo, Salmo 65. Oiga ese salmo, qué lindo. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es lindo? Así me siento yo, como ese versículo. Yo espero que así se sienta usted. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Entonces comprendo que aquellos que habitamos en sus atrios, Dios lo escogió. Entonces tú y los tuyos deben de sentirse bienaventurados de estar aquí, porque Dios nos escogió entre muchos. Dale palmas al Rey esta noche. Al reconocer eso, es una verdad, es una gran verdad. Seremos saciados. Esa es una realidad. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Es un santo templo, hermano. Si no estuviéramos aquí, ¿dónde estuviéramos? Pero estando aquí, lo que nos resta es dejarnos ser saciados por el Señor. Muchos llegamos a un templo sin nada, sin nada. Y conforme van pasando los años, en tu perseverancia y en tu constancia, deja de existir esa palabra sin nada y viene la palabra saciado con el bien de tu casa. Y es ahí donde uno ama la casa del Señor. Entonces se cumplirá lo que dice Génesis. Noé, ¿hay alguien que se llame Noé aquí? Va, entonces ponga su nombre. Yo voy a poner el mío. Gustavo, entra tú y tu casa al arca. Hermanos, ponga su nombre. Entra tú y tu casa al arca. Ahí es donde vamos a ser saciados, no afuera, es aquí. Si lo comprendes y lo vives, yo te lo aseguro, no por mí, sino por la palabra del Señor, que tu futuro será prometedor delante del Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cerrados vamos a cantar. Todo lo que das tú, una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Sí,
Señor, lo vamos a buscar. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida, y contemplar tu hermosura, Levanta tu voz al deleitarme Señor. solo en ti. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte y adorarte, Rey. Yo sé que llegará ese día, Señor, donde te contemplaré. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré su rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Así es. Cree lo que cantas esta noche. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte y adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando Sí, Señor. sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Satisfecho estaré, satisfecho estaré, no despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte y adorarte, Rey. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Ahí en tu lugar, yo no sé si cerca de ti están tus hijos o tu familia. Si están ahí, tómalo de su mano, tómense de su mano, por favor. Yo quisiera hacer una oración especial, muy especial. Yo recuerdo que cuando el Señor me tomó, yo llegué solo a la iglesia, solo. Y conforme fueron pasando los años, las décadas, el Señor permitió que mi familia llegara y que yo pudiese formar un hogar puramente cristiano. Así que ahí con tu familia, tú le vas a orar por ellos y les vas a aconsejar, sobre todo si están tus hijos, y les vas a decir: no te alejes del templo, de la casa de Dios, no te alejes. Y si no están contigo, proféticamente díselo:
al viento. Yo levanto mi voz, le hablo a mis hijos, Isaac y Raquel. Los presenté delante de Dios al nacer. Los amarré sobre este altar y les digo: nunca se aparten de esta casa, del templo. Nunca se alejen de la casa de Dios. A mis hijos espirituales, nunca se alejen de la casa de Dios. Aunque ya no aguanten, aunque se sientan incómodos a veces, no se aparten de la casa del Señor. Pueblo, ama la casa del Señor. No te alegues. Yo lanzo un lazo y te vengo amarrando al altar del Señor esta noche. Y te digo de parte del Señor: no te alegues y verás la manifestación gloriosa de su misericordia operando a favor de tu vida. Jóvenes, señoritas, las amarro al altar de Dios. Crezcan, envejezcamos juntos. Y si el Señor no viene, muramos pues, pero en la casa de Jehová, en la casa de Jehová. Gracias por esta casa, Padre. Gracias por la casa apostólica que me has abierto. Gracias por este pueblo, por estas ovejas, Padre, a quienes vengo bendiciendo esta noche y ministrando fuerzas de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Te bendigo, te bendigo.